Bien amigos, ahora sí vamos a continuar en este caso con lo que son, o es mejor dicho, el lenguaje algebraico, que es cómo se utiliza y cómo reconocer sobre todo un lenguaje algebraico que es muy diferente al lenguaje simple que nosotros usamos en el día a día o en el lenguaje cotidiano. Incluso es diferente que el lenguaje numérico, que es con el que la mayoría empieza a trabajar cuando se empieza a estudiar matemática, en matemática básica sobre todo. Entonces, el lenguaje que usamos en operaciones aritméticas en las que solo intervienen números se llama lenguaje numérico, es decir, en operaciones que solamente utilizamos números, ¿sí? A eso se le conoce como lenguaje numérico, porque solamente intervienen números. Pero ese lenguaje numérico nosotros ya lo vamos a ir dejando atrás, porque vamos a empezar ya a hablar de un lenguaje algebraico, que en ocasiones empleamos letras para representar cualquier número desconocido, ¿sí? Entonces ya por ahí va el asunto del lenguaje algebraico, que es cuando nosotros ya empezamos a usar letras, empezamos a combinar números con letras, y esas letras justamente van a representar números desconocidos, y con ellas pues realizamos operaciones aritméticas, ¿no? Con ellas incluso las incluimos en expresiones matemáticas para poder calcular su valor numérico, ¿sí? Entonces hay que tener claro ya, y vamos a escribirlo acá, ¿no? Que vamos a emplear nosotros letras para representar números desconocidos. Eso vamos a escribir aquí. Entonces, nosotros en el lenguaje algebraico vamos a emplear letras ya para representar cualquier número que sea desconocido. Es algo que nosotros vamos a averiguar. Vamos a, mediante un proceso de cálculo, mediante la aritmética, sobre todo realizando operaciones aritméticas, vamos a poder encontrar este valor desconocido, ¿sí? Entonces vamos aquí a subrayar esto, ¿no? Recuerden que vamos a usar letras, ¿sí? Letras ya, en el lenguaje algebraico letras, para representar cualquier número desconocido que vamos a poner por aquí. Entonces tenemos ahí, ¿no? En el lenguaje algebraico vamos a emplear letras para representar cualquier número desconocido. Entonces, este lenguaje que utiliza letras en combinación con números y signos y además las trata como números en operaciones y propiedades se llama lenguaje algebraico. Entonces vamos a poner como síntesis que combina o se combina con números, signos y además las trata como números en operaciones y propiedades. Eso va a ser un lenguaje algebraico. Bien, entonces ya como síntesis, el lenguaje algebraico combina letras, números y signos. Por eso muchos de los estudiantes decimos, o cuando empezamos a estudiar esto ya cambiando de un lenguaje numérico o lo que es solamente aritmética a un lenguaje algebraico, dicen que la matemática era mucho más sencilla cuando solamente se trabajaba con lenguaje numérico, pero cuando ya combina letras y números, pues ya el tema se vuelve un poquito más tenso, ¿no? Un poquito más tedioso y hay que analizarlo y poderlo, pues, estudiar con mayor detenimiento, no es así tan rápido, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son algunas de las características del lenguaje algebraico? Pues el lenguaje algebraico es más preciso que el lenguaje numérico, ¿sí? Es decir, el lenguaje que vamos a utilizar o vamos a empezar ya a aprender a meternos un poquito más en profundidad es mucho más preciso que el lenguaje numérico. Vamos a poner algunas de las características para poder tener en cuenta. Bien, entonces aquí tenemos una de las características, creo yo, muy importante dentro de lo que es un lenguaje algebraico cuando se está empezando a hablar o aprendiendo lo que es el lenguaje algebraico, pues que el lenguaje algebraico es más preciso que el lenguaje numérico, ¿sí? El lenguaje numérico pues solamente habla de números, pero ya el lenguaje algebraico va combinando letras con números. Entonces es un poco más preciso, por decirlo así, porque podemos expresar enunciados, ¿sí? Que estos enunciados pueden ser también proposiciones a su vez, ¿no? Que los expresamos de una forma más breve, más concisa, más concreta y que sean mucho más entendibles. Vamos a poner un ejemplo para poder especificar esta parte. Bien, entonces aquí tenemos nosotros un ejemplo. Mire, dice el conjunto de los múltiplos de 5, ¿sí? 5, pues y eso va a ser igual a más menos 5, más menos 10, más menos 15 y hay puntos suspensivos, ¿no? Conociendo ya todos los múltiplos de 5. Esto sería un lenguaje normal, un lenguaje cotidiano, un lenguaje simple, por decirlo así. Pero ya si nosotros lo queremos expresar como un lenguaje algebraico, quedaría así. Ahí, ¿no? El lenguaje algebraico pues sería 5 por n, con n que tiene que ser a su vez un número entero, cualquiera.
¿sí? Sea positivo o negativo. Si multiplico 5 por 2, pues voy a tener ya un múltiplo. Si multiplico 5 por 3, voy a tener otro múltiplo de 5 y así sucesivamente. Entonces, para no escribir todo un conjunto, pues 5 por n, y ese n pues tiene que ser un número entero. Ahí sería ya un lenguaje más preciso, ¿no? Más concreto, más conciso de un enunciado común que podemos tener nosotros. Entonces, esa sería una de las propiedades que yo considero a mi gusto muy importante. Y vamos a poner otra que es la que nos interesa justamente a nosotros para ya poder empezar a hablar un poco más profundo de lo que es una expresión algebraica, que la voy a escribir ahora. Bien, entonces, la otra característica sí, que ya es plenamente para utilizar el lenguaje algebraico, la otra también, pero esta ya hay que tenerla mucho más en cuenta para que de aquí a nosotros vamos a partir y podamos realizar los ejercicios que van a venir en unos momentos, ¿no? En unos minutos. Entonces hay que tener en cuenta esta parte, y sobre todo porque luego ya también se va a comenzar a trabajar con ecuaciones de primer grado o de exponente 1 que tiene la variable, en este caso la incógnita también que se conoce, ¿no? Entonces, con el lenguaje algebraico expresamos nosotros números desconocidos y realizamos operaciones aritméticas con ellos, ¿no? Entonces, esta parte de acá, queridos chicos estudiantes, esta parte de acá debe usted tenerla siempre pendiente, ¿no? Que con el lenguaje algebraico nosotros expresamos números desconocidos y realizamos operaciones aritméticas con él. Entonces, esto que yo le marco aquí en verde, pues plenamente debe tenerlo usted bien claro para poder entender lo que es un lenguaje algebraico, que son o representan números desconocidos. ¿Y con qué lo representamos? Pues con letras, ¿no? Por lo general con las letras finales del abecedario, letras minúsculas, ¿no? La X, la Y, la W, la T, la U, de pronto, son los que comúnmente se utilizan para representar estos números desconocidos, ¿no? Las primeras letras del abecedario minúsculas pues se lo utilizan ya para números que se los conocen, ¿sí? Entonces, eso para que usted lo tenga pendiente, y vamos a poner un ejemplo para que ya, ahora sí plenamente podamos meternos en lo que es ya la práctica. Entonces, queridos amigos, aquí tenemos ya un ejemplo, ¿no? Mire, le puse así separado para poder distinguir qué tipo de lenguaje estamos hablando. El lenguaje cotidiano, pues el doble de un número es 6. Es un lenguaje cotidiano, un lenguaje simple que todo el mundo lo podemos usar, o lo usamos, mejor dicho. Pero ya el lenguaje algebraico ya amerita un poquito más de análisis, detenimiento y poder entender lo que se está escribiendo acá. Y para eso hay que tener algunos puntos claros para poder entender eso y poderlo escribir en un lenguaje algebraico, teniendo en cuenta que vamos a representar números desconocidos en este caso, ¿sí? Y para eso es muy importante saber qué es el doble, qué es el triple, qué es aumentar, qué es disminuir, que son muchas de las palabras que se utilizan en un lenguaje cotidiano y que eso se las traduce a un lenguaje algebraico. Entonces vamos a poner este ejemplo acá para luego ya darles algunos trucos de pronto o tips para que ustedes puedan representar un lenguaje normal, cotidiano, simple, un lenguaje algebraico. Entonces, si me dice el doble, entonces hay que tener en cuenta aquí nosotros que es el doble, que indica el doble, ¿no? Chicos que ya están en noveno, en décimo, ya van entendiendo un poco esto, ¿no? Y aunque esto es clase de octavo, entonces el doble quiere decir 2, ¿no? El doble. Si dice el triple, pues 3. Cuádruplo, pues 4, ¿no? Y así sucesivamente habla del doble. Recuerden que hay que tener en cuenta esto. Y luego ya me están dando aquí el número desconocido. Me dice un número desconocido. Un número. El doble de un número. ¿Cuál es ese número? Ese número pues no lo conocemos, ¿no? Ese viene a ser un número desconocido que voy a averiguar justamente yo aplicando este tipo de lenguaje algebraico y resolviendo eso, ¿no? Entonces, el lenguaje aquí pues sería, voy a ponerle la X, ¿no? Ese número no lo conozco, ¿sí? Ese número no sé cuál es desconocido para mí y para todos los que estamos viendo en este caso, pero los que ya dominan pues se le va a hacer mucho más sencillo y entender lo que le estoy diciendo. Y dice que es 6, el doble de un número es 6. Cuando dice es 6, pues me hace referencia a que está dando igualdad, que dice que es igual a 6. Entonces, podría decir que esto es así, ¿no? Es 6, ¿sí? Pero el doble de un número especifica a que yo sumo esos dos números, ¿no? Es decir, x más x, pues es 6. Y usted, claro, claramente me podrían decir, profe, o como que sea, que el doble de este número pues va a ser 6. Debería poner aquí un número que multiplicado por 2 me dé 6.
O a su vez, también podría ser que el doble indica esto, ¿no? Sumar 2 veces el número y esto va a ser 6, ¿sí? Es decir, x más x sería 6, pero de una forma más corta, más concreta, pues sería el doble de un número es 6. Entonces, ya escribiéndolo por acá, tendríamos así: 2 por x es igual a 6, ¿sí? Ahí tendríamos 2 por x igual a 6, ¿sí? ¿Por qué por? Porque me está hablando del doble, ¿no? Y el doble pues indicaría que es multiplicado, y como les había dicho ya en la introducción, que por lo general este número, este coeficiente que viene siendo, va a estar por lo general multiplicando a la variable, ¿sí? Indica las veces que se va a multiplicar la variable, es decir, 2 veces. Si les dijera a ustedes el triple de un número es 6, pues entonces tendríamos que poner ahí, ¿no? El 3 y el número desconocido, el triple. Sería el cuádruplo, pues 4, y así sucesivamente. Pero eso lo vamos a ver ya en unos momentitos para poder ir aclarando todo este tipo de situaciones cuando se habla del doble, del triple, aumentado, en fin, y otros casos más que existen, pero al menos que esto le quede o le vaya quedando ya claro, ¿sí? Vamos en unos momentos a realizar más ejercicios, ¿sí? Que los vamos a poner ahora. Bien, entonces aquí ya tenemos ejercicios simples para ir primero de lo más fácil a luego ya lo más complejo, que esto es muy clásico ver en ejercicios cuando se resuelven problemas mediante ecuaciones de primer grado o de segundo grado también puede ser, ¿sí? O sistemas de ecuaciones también. Entonces esto es muy importante entender primero. Ahí tenemos nosotros un lenguaje cotidiano, un lenguaje simple, que todos lo leen ahí, pero muy pocos, o los que ya han estudiado pues lo entenderán, pero los que no lo han visto pues se les hará un poco complejo entender eso ya en una expresión algebraica. Entonces lo importante es aquí entenderlo y poderlo traducir a nuestro lenguaje algebraico, que justamente viene relacionado de álgebra, ¿no? Viene relacionado de álgebra. Entonces a esto ya lo que nosotros queremos llegar. Entonces vamos a ir nosotros traduciendo este lenguaje simple a un lenguaje algebraico, ¿sí? Entonces mire, un número cualquiera. Recordemos que dijimos que la expresión algebraica nos ayuda a representar números que no conocemos, números desconocidos. Entonces, y por lo general se utilizan letras del alfabeto, las letras finales del alfabeto. Por lo general, no estoy diciendo que esas tienen que usar sí o sí como una regla estricta, sino que por lo general se las utiliza, ¿no? Pero usted puede utilizar la letra que usted a su gusto prefiera, y por lo general letras minúsculas, ¿sí? Entonces, si a usted le dicen un número cualquiera, pues un número cualquiera puede ser X, puede ser la Y, puede ser la Z también, ¿no? Una letra representa un número cualquiera, ¿no? Yo le estoy poniendo ejemplo nada más. Entonces, si usted le dicen un número cualquiera, yo nada más podría poner la X, ¿no? Este es un número cualquiera, no sé qué número es, pero no me interesa saber ahora qué número es ese, sino simplemente representar a ese número mediante una expresión algebraica. No sé si que me está entendiendo, espero que sí, ¿no? Entonces, usted puede usar cualquier letra, ¿no? La B, la C, la la E, la F, la L, la letra que usted a su gusto prefiera y que use más, ¿no? Entonces, vamos, hay que entender esta parte acá. Es la suma de dos números. Entonces, si dice la suma, ya sé que voy a tener yo, recuerden el operador más, ¿no? Voy a tener el más. Entonces, como me dice dos números, ¿cuáles son esos dos números? ¿Los conocemos? No los conocemos, ¿cierto? Son desconocidos esos dos números. Esos dos números no los sabemos, no los conocemos. Entonces, pueden ustedes representarlo con cualquier letra. Entonces, por decir, puedo poner yo P más Q. Ahí está. Entonces, este lenguaje simple, cotidiano, yo lo traduzco en un lenguaje algebraico. La suma de dos números, pues P más Q. Ahí están dos números sumándose. No sé qué números son desconocidos. Justamente por eso es que estamos utilizando el lenguaje algebraico, de eso se trata, ¿sí? Algo tan extenso, pues una forma más corta, más breve, más concisa. Pero hay que entender también esta parte, ¿no? Si dice suma, pues ya sabe que es el signo más, el positivo, ¿sí?
Ahora vamos, mire, si dice la diferencia, ¿a qué signo hace referencia? Aquí podemos poner más ejemplos si te gusta, ¿no? Aquí este puede ser un ejemplo, puede ser también M más N, y así sucesivamente. Dos números, ¿sí? La suma de dos números. Aquí está también la suma de dos números, por si acaso no le quedó claro. Entonces, la diferencia de dos números. También, si digo que es la diferencia, ya sé que voy a utilizar el signo menos. No hay que tener en cuenta esta parte, ¿sí? Entonces, el signo menos. De dos números, ¿cuáles dos números? Pues no sé cuáles son. Usted puede poner el que usted quiera, ¿no? Entonces, puede ser la C y la D. Entonces, ahí ya he restado yo o he hecho la diferencia de dos números, ¿sí? Dos números cualquiera, ¿sí? Puedo usar los de arriba también si usted hubiese querido, ¿no? No sé si es que hasta ahora está quedando claro. Usted puede repetir el video las veces que quiera. El producto de dos números. Puse acá yo, por lo general, las operaciones básicas, ¿sí? Los operadores, que son suma, resta, multiplicación y división, para que ya luego ustedes puedan practicar mejor. Entonces, acá tengo yo el producto. Cuando dice el producto, está haciendo referencia ya a la multiplicación. Ya en álgebra, por lo general, no utilizamos la palabra multiplicación, sino producto. A la resta le decimos como diferencia, ¿sí? A la suma puede ser aumentado, ¿no? Puede ser el aumento de dos números, ¿no? También puede ser, ¿no? Pero para que usted sepa que el producto es multiplicación, que ya casi no se utiliza aquí lo que es la multiplicación, la palabra me refiero, ¿no? Sino producto en vez de multiplicación, pero que viene siendo lo mismo para no tener ningún tipo de inconvenientes acá. Entonces es el producto. Y otra cosita aquí en la multiplicación que ya no se va a utilizar, lo que ustedes conocen para poner multiplicación, es decir, esta parte de aquí. Con esto nosotros representábamos, por ejemplo, aquí voy a multiplicar dos números, ¿no? Dice el producto de dos números, A por B. Ahí está la multiplicación, ¿no? Pero ya ustedes, en este caso en álgebra explícitamente, ya no se va a utilizar esa X. ¿Por qué creen que no se la utilizará? Porque la X ya en este caso funciona como una variable o se la relaciona como una variable. Entonces nos vamos a confundir luego cuando ya tratemos problemas con ecuaciones y utilizando el lenguaje algebraico. Entonces recuerda que ya el producto en álgebra, en lenguaje algebraico, ya de la X para multiplicación lo reemplazamos por un punto, ¿sí? Entre los dos números que serían, ¿no? O a su vez también puede ser así, A por B, ahí también se está multiplicando. Esto indica producto, A por B dice ahí, ¿no? A por B. Entonces, o también podría ser también así, ¿no? También, ahí está el producto de dos números, ¿no? Pero el que más se utiliza por lo general es este o este. Muchas veces se utiliza esto, que en letras no es necesario utilizar el signo, se lo sobreentiende que está aquí, el por, ¿no? La multiplicación. Esto en letras, no en álgebra sobre todo, pero ya en números yo no puedo hacer esto. Es decir, por ejemplo, quiero multiplicar 4 por 5, no voy a poner así. No, ahí sí, ya en esto necesariamente tengo que yo especificar la multiplicación. Pero en letras yo sí puedo poner esto, ¿no? Letras juntas para expresar multiplicación. Bien, entonces continuamos, espero que hasta acá esté claro. Entonces dice el cociente de dos números. Cuando habla de cociente, mire, ya cambiamos la palabra por división, que viene siendo lo mismo. Entonces, si dice el cociente, pues podría usarlo usted así. El cociente de dos números. ¿Cuáles números? No los conozco tampoco. Entonces puede ser A, así, ¿no? A dividido entre B. Puede ser esa una forma que se la utiliza. Puede ser también A entre B, que también indica cociente división, ¿sí? O incluso también pueden ponerla así, ¿no? A entre B. También es exactamente lo mismo, ¿sí? Es exactamente lo mismo, ¿no? Es igual que esto, pero por lo general una de estas dos vale, basta para entender. Entonces, y vamos con el último caso que dice el doble de un número, como lo vimos ya en el problema anterior, el doble de un número. El doble, reconozcamos que es el doble, 2 y el número. ¿Cuál número? No sé, es justamente para representar esto. Entonces puede ser así, 2 por A, puede ser esa,
Puedo también escribir así 2a, no hay problema, si escribo 2 y multiplicado con a tampoco hay problema, ¿sí? O también puedo poner así 2 por a, también eso vale, ¿sí? Igual indica multiplicación los tres, entonces usted puede utilizar el que usted quiera. Recuerde que cuando está un número con una letra también basta con ponerlo así, indica multiplicación, ¿sí? Indica multiplicación, quiere decir que el 2 se está multiplicando con esa a, que esa a es un número desconocido. Puede ser la X, la letra que usted quiera, usted prefiera usar. No hay ningún problema en ese caso. Vamos a poner otros tipos de ejemplos. Bien, y ya para ir terminando ya esta parte del video, lo que es el lenguaje algebraico, la verdad que es un poquito extenso. Se necesita un poco más de tiempo para poderlo realizar con más detenimiento, pero estoy explicando las bases, lo más principal para que usted pueda desenvolverse. Entonces ya hemos utilizado las operaciones básicas y vamos ahora acá con esto de que también se utiliza en fracciones sobre todo y se lo lee mucho en problemas de ecuación para resolver este tipo de ejercicios con un lenguaje cotidiano, un lenguaje algebraico. El triple de un número, el triple de un número, ¿sí? Entonces esto es parecido al doble de un número, ¿sí? Si dice el triple, entonces tengo que tomar en cuenta, ¿no? El triple de un número, entonces yo leo que dice el triple de un número, pues ese número no lo conozco, entonces podría ser 3 por x, puede ser esa, ¿no? El triple de un número, el número desconocido, recuerda, puede ser 3m, así, también puede ser sin el punto, ¿no? También esto es válido, Bien, ahí quedamos con eso, ¿no? Usted puede poner 3 por P, 3 por N, 3 por K, el número que sea, ¿no? Recuerde que para representar el número desconocido utilizamos cualquier letra del abecedario, más que todo minúscula. La mitad de un número, aquí viene el tema, la mitad de un número. Entonces acá es donde tenemos que poner atención y muchos nos confundimos cuando estamos empezando a hablar acerca de este lenguaje algebraico y luego pues se complica más si usted no lo ha entendido bien, porque luego ya vienen los problemas más profundos, más complejos. Entonces si no entendió esto, mucho menos va a entender el resto. Entonces la mitad, recuerde que la mitad es algo partido en dos, ¿sí? El número no lo conozco, entonces ya sé que voy a utilizar una letra para representar a este número. Como me dice la mitad de este número, si a usted le digo la mitad de 3, entonces usted rápidamente me diría la mitad de 3, ¿no? 3 entre 2, eso es la mitad de 3, ¿cierto? Si yo le digo la mitad de 8, entonces ustedes podrían la mitad de 8, eso es la mitad de 8, dividirlo entre 2 en otras palabras. Entonces lo mismo pasa cuando digo la mitad de un número, pero en vez de utilizar un número fijo, voy a utilizar un número desconocido que lo voy a utilizar con una letra. Entonces voy a poner el número desconocido, por decir así, y a ese número le voy a sacar la mitad, ¿sí? O lo voy a dividir entre 2 para entender mejor, ¿no? Eso es la mitad, ¿sí? Ahí está la mitad de un número, ¿sí? Eso por poner la X, ¿no? Porque a mí me gusta utilizar la X ya para en expresiones o lenguaje algebraico, en expresiones algebraicas utilizo más la X. Pero usted puede poner cualquier letra que usted guste, por ejemplo, Z dividido entre 2, ¿sí? Eso es la mitad, ¿sí? Z entre 2, ¿sí? Bueno, se parecen un poco, déjenme hacer este 2 más bonito. Ahí está, ¿no? Déjenme hacerlo bien. Ya, Z entre 2, ¿no? Entonces, la mitad de un número, pongo el número cualquiera y lo divido entre 2, y así sucesivamente. Eso va a ser la mitad de un número. Ahora vamos, la tercera parte de un número. Es parecido a este, pero ahora que vamos a utilizar la tercera parte, es decir, entre 3. Entonces yo pondría, sí, el número M entre 3. Puedo poner otro número, P entre 3. Y así sucesivamente puedo ir ubicando, ¿no? El número desconocido entre 3. Bien, y para ir terminando ya, entonces pongo el cuadrado de un número. ¿Qué es el cuadrado de un número? Pues es elevar un número al exponente 2, porque me dice el cuadrado. Si me dijera el cubo de un número, pues ¿a qué exponente lo elevarían? Al 3. Y así sucesivamente se utilizan las expresiones algebraicas. Entonces, el cuadrado del número, el número no lo conozco, pero ahí ya me dice el cuadrado. Entonces podría poner yo cualquier letra, ¿no? Por decir a al cuadrado, puedo poner también b al cuadrado. Entonces cualquiera de esto, ¿no? A al cuadrado, ahí dice
el cuadrado de un número, el cuadrado de un número. ¿Qué número? No lo sé, no lo conozco, justamente eso estamos hablando. Bien, este es todo, chicos, en cuanto al lenguaje algebraico. Bueno, no creo que todo, pero lo más principal, al menos para que usted ya empiece a desenvolverse un poco más. Espero que les sirva y a ponerlo en práctica ya con los ejercicios que te tienen en sus fichas pedagógicas. Luego empezamos ya con el tema de ecuaciones y de inecuaciones y también un poco de intervalos. Bien, chao.